Bien, ahora sí, por favor, vamos a ir a la palabra del Señor. Colóquense de pie una vez más y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y todos están invitados, ¿ok? Para ir a este juego de béisbol y vaya y apoye a los hispanos. Celia, por favor, ¿por qué nos cuesta vivir en santidad? ¿Por qué nos cuesta vivir en santidad? Esto es algo que no se predica normalmente en estos tiempos modernos, pero vamos a tratar de responder por qué a algunos creyentes les cuesta vivir en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 15, dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Vuestra manera de vivir. Inclina tu rostro. Amado Dios, te ruego que ahora tu Espíritu nos dirija. Gracias porque confío, Señor, que así como has hablado a mi vida, hablarás también a tu pueblo. Que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%. Redargúyenos hoy, dirígenos, convéncenos hacia toda verdad y hacia ese encuentro genuino contigo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. En las iglesias, incluso fuera de las iglesias, existen personas que afirman, escuche bien, conocer a Dios, y otros que son más emotivos, aseguran amar a Dios. Sin embargo, estas dos afirmaciones de conocer a Dios y de amar a Dios, ¿qué tan congruentes son cuando nosotros nos examinamos, cuando nosotros nos vemos en nuestro diario vivir? ¿Qué tan congruente es lo que decimos creer y sentir con lo que realmente vivimos? ¿Decimos conocer a Dios? ¿Decimos amar a Dios? ¿Quién sabe que conoce al Señor de los que están aquí? Levante la mano los que conocen al Señor. Quienes aman al Señor. Entonces esto es para nosotros. ¿Por qué nos cuesta entonces, si decimos conocerlo y decimos amarlo, por qué nos cuesta vivir en santidad? Si nosotros no reflejamos en nuestro diario vivir aquello que profesamos conocer y sentir, podríamos fácilmente estarnos autoengañando y usted podría tener el síndrome del corazón engañoso. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? De hecho, yo creo que este pasaje nos ayuda a entender que usted y yo podríamos pasar la vida escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo, pero si no somos hacedores de ella, si no buscamos el vivir el estándar de ella, nos estamos autoengañando. El escritor de la carta de Santiago dice lo siguiente en el capítulo 1, verso 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El pasaje que leí al inicio, en Primera de Pedro 1, 14 y 15, el apóstol nos hace un llamado urgente a la santidad. Y la santidad, aunque no es un tema que se está predicando continuamente dentro de las iglesias, es un tema que a menudo parece estar recurrente en las Escrituras y a veces parece ser subestimado por muchos creyentes. Este llamado a la santidad
no es algo nuevo, no es algo opcional. Todo aquel que dice que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, debería de vivir en santidad. El escritor a los Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto refuerza lo que dice Primera de los Tesalonicenses, donde se nos recuerda que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a la santificación. Pablo dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la Biblia sigue, y podemos encontrar en Efesios que Pablo nos recuerda que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Miren lo que dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados para Él, para vivir sin manchas delante de Él. Sin embargo, surge nuevamente la pregunta del título de este sermón, y que es sumamente importante a mi juicio. Entonces, ¿por qué a los cristianos nos cuesta tanto vivir en santidad? ¿Por qué? A mi juicio, hay dos razones fundamentales por las cuales nosotros nos cuesta vivir en esa santidad que la Biblia tanto demanda. Hay dos razones fundamentales, y la primera es que nos cuesta mucho someternos al señorío de Cristo. Nosotros hemos venido a la salvación y Cristo se ha convertido en el Salvador de nuestras vidas, y seguramente algunos o muchos heredarán la vida eterna y estarán reinando con Él cuando Él aparezca. Pero realmente, y no quisiera hacer esta distinción, pero realmente Cristo, ahora que ya me salvó, es el Señor de mi vida. Realmente Él es el que está reinando en mi corazón. Es a Él a quien le estoy dando la prioridad, el primer lugar. Estoy viviendo para agradarlo, estoy viviendo para desagradarlo. ¿Cuántas veces en un día o en la semana yo contristo al Espíritu Santo por mis malas actitudes o mi conducta distorsionada para con Dios? Nos cuesta someternos al señorío de Cristo. Pero nos congregamos en una iglesia y cantamos cantos donde exclamamos que lo adoramos, que lo bendecimos, y etcétera, etcétera. Pero el mismo Señor dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor si no vives conforme a lo que yo digo en mi palabra? Es muy triste, pero no todos los que llaman a Jesús Señor, realmente Jesús es su Señor. Y es porque no han puesto a Cristo como el primer lugar, como el centro de su vida. El sacrificio de Cristo en esa cruz hace más de 2000 años demanda toda nuestra lealtad, demanda toda nuestra urgencia para servirle. Pero no somos de esos creyentes que ponen al Señor como su máxima prioridad. La prioridad puede ser el trabajo, puede ser la moda, puede ser los vicios, puede ser cualquier cosa, pueden ser las vacaciones incluso. Y no tengo nada en contra de la familia que se van a vacacionar. Gloria a Dios, si usted tiene dinero, vaya y vacaciones todas las veces que pueda, porque eso es lindo y es agradable. Pero no estoy hablando en un sentido malo. Estoy hablando de dónde está el Señor en mi vida. ¿Qué lugar ocupa realmente el Señor? Creo que nos ha faltado entendimiento que la sumisión a Cristo es un elemento no negociable de nuestra salvación. Romanos 19 declara explícitamente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El asunto no es solamente confesarlo o estar de acuerdo con la declaración, que es la idea que Pablo está tratando de decir, bueno, estoy de acuerdo con que Jesucristo es el Señor. No solamente basta con reconocer y confesar con la boca que Jesús es el Señor. De hecho, aquí hemos visto y en otras ocasiones yo he visto personas que pasan al frente llorando,
desgarrados y arrepentidos y lloraron hoy, pero mañana volvieron a estar igual. ¿Qué tipo de transformación o cambio es eso? No solamente es un asunto de confesarlo, estar de acuerdo que Él es el Señor, sino que Pablo dice hay que creerlo en el corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, no se está limitando a las emociones, está involucrando la mente, las emociones y la voluntad. Esto podría entonces traducirse como una total rendición a Cristo, es decir, vivir para Él y caminar con Él. Si confesares con tu boca, no solamente es reconocer, wow, Jesús es el Señor, Jesús murió por mis pecados. No solamente eso, necesitas creer en el corazón. Esto involucra someter el corazón a la autoridad de Cristo, vivir para Cristo como Cristo desea que vivamos. En la Biblia nos enseña que hay un sinnúmero de personas que en la antigüedad dijeron creer en Él, pero realmente el corazón lo tenían engañado y el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Nuestro corazón debe rendirse a Cristo. Debe rendirse con todo el entendimiento, con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad. No es solamente decir, ay, yo creo en Dios, yo voy a una iglesia, soy cristiano. No. Nuestro corazón a veces es nuestro propio enemigo. Su propio corazón. Ay, es que tiene un corazón bueno. La Biblia no dice que el hombre tenga un corazón bueno. ¿Usted no ha escuchado esa frase? No, pero es de buen corazón. ¿De buen corazón? ¿Está seguro que es de buen corazón? Mire lo que dice para aquellos que le han dicho a otros, no, pero es de buen corazón. Mire lo que dice, lo dijo el mismo Cristo. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿salen qué? Dígalo, ¿salen qué? Los malos pensamientos. Ahora pregunto, ¿el corazón es bueno? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Los adulterios salen del corazón. Las fornicaciones salen del corazón. Los homicidios salen del corazón, pero seguimos diciéndole a la gente, ay, pero tiene un corazón bueno. Los hurtos, dice el verso 22, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale de un corazón no rendido al señorío de Cristo, un corazón que no quiere ser santificado. Todas estas maldades, dice el verso 23, de dentro salen. El corazón del hombre no sometido a la autoridad de Cristo, no rendido a Cristo, hermanos, está enfermo, está muerto, se está pudriendo. Por eso es importante rendirnos al Señor. Un corazón contaminado, practicando todas estas cosas que acabo de mencionar, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto es síntoma de un corazón contaminado, y un corazón contaminado no puede vivir en santidad. Necesita volver una vez más a los pies de Cristo para que esa sangre preciosa y poderosa limpie toda esa inmundicia que hay en nuestra vida. Y gloria a Dios porque esa sangre siempre está disponible para seguir limpiándonos de toda maldad y de todo pecado. Nosotros podemos decir que venimos al templo para adorar al Señor. Y usted puede haber venido hoy con una buena motivación, pero si usted no deja que Dios limpie su corazón, si no dejamos que Dios limpie nuestro corazón, entonces nuestra adoración no es más que un dogma, un mandato enseñado por los hombres. Hay cristianos que dicen malas palabras como si fuera algo normal.
No es que en mi país, es que en mi cultura, la única cultura a la cual nosotros deberíamos de someternos es a la cultura del Evangelio. Y el Evangelio nos enseña: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero es que en mi cultura, no, esto es muy normal. Será normal para ti con ese corazón contaminado, pero no para lo que la palabra del Señor nos enseña. Usted puede estar aquí creyendo, pretendiendo que está adorando, incluso puede cantar. El Señor dijo, el profeta Isaías escribiendo lo que el mismo Jehová de los ejércitos dijo, Isaías 29:3 en la Nueva Versión Internacional. El texto dice así: el Señor dice, este pueblo, que se supone que es su pueblo, me alaba con la boca y me honra con los labios. Suena muy bonito. Alguien que alaba con la boca y honra con los labios suena a alguien muy espiritual, que parece tan santo que termina siendo sospechoso, ¿verdad que sí? Sin embargo, el Señor enuncia con un gran contraste en este texto y dice: pero, usted me puede estar, dice el Señor, usted puede estar alabando al Señor con su boca, honrándolo, diciendo: oh, santo, poderoso, etcétera, etcétera. Pero su corazón, dice el Señor, está lejos de mí. Está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres, pura liturgia religiosa. Mis hermanos, nuestro corazón debe rendirse y obedecer al Señor. El escritor a los Hebreos dijo que Jesús vino a este mundo para ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen, no para los que le desobedecen, para los que le obedecen. Pedro escribió que el fin de la salvación en 1 de Pedro 1:2 es obedecer a Jesucristo. Obedecer a Cristo no es negociable, es algo que debemos de hacer. Aquellos que dicen amar a Jesús deberían de guardar sus mandamientos. El mismo Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Traducido de otra manera, aquel que somete su corazón a mi Padre y hace la voluntad de mi Padre y hace lo que yo les enseño en mi palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos en aquel día, dijo Cristo, me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y Cristo dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tú sabes lo que es que te puedas pasar, no es el caso del hermano Fausto, se pase toda una vida tocando el piano, o yo como predicador, me pase toda una vida como predicador y en el día del juicio final el Señor me diga: nunca te conocí. Nunca te conocí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí seguramente vamos a desear regresar el tiempo para empezar a servir y vivir una vida que agrade al Señor. Pero se imagina llegar a ese momento delante del Dios santo. El problema es que Él es santo, santo, santo. En los cielos los ángeles, los serafines, los arcángeles gritan todo el tiempo: santo, santo, santo. Y porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos, apartados. Es el vocablo santo o agios en el griego, apartados para Él.
No hay duda que para vivir en santidad hay que someter el corazón al señorío de Cristo. Pablo pronunció una maldición bastante fuerte sobre quienes rechazan a Jesucristo. Pablo en Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo. Observe que no es amarlo con los labios, sino es someter la vida. El que no amare al Señor Jesucristo, dice Pablo, sea anatema. Para los que no entienden esta palabra anatema, se traduce así de facilito: maldito. Dicho de otra manera, el que no amare al Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, sea maldito. Qué fuerte es lo que dice la Biblia. Así que yo creo que la principal razón por la cual nos cuesta vivir en santidad es porque no estamos dispuestos a someternos al señorío de Jesucristo. Pero hay una segunda razón. Y la segunda razón por la que a los cristianos les cuesta vivir en santidad se debe a que el pecado entonces se enseñorea de nosotros, como lo indica Romanos 6:12. Debido a que Cristo no puede ser nuestro Señor, entonces hay un efecto negativo. Entonces tenemos otro Señor. Y este Señor ahora es el pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 12. No reine, dice Pablo, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado. Pablo nos está advirtiendo que el pecado se enseñorea. El pecado se puede enseñorear de nosotros de tal manera que nos nubla el entendimiento, nos entenebrece la razón, la voluntad, los pensamientos. El pecado hace que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno no lo llamemos bueno. El pecado hace que contristemos al Espíritu Santo. El pecado hace que apaguemos al Espíritu Santo. El pecado nos separa de Dios, nos destituye de su gloria, y la paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. Pablo, consciente de que habían creyentes en quienes reinaba el pecado, Pablo le dice: no reine el pecado, no se enseñoree en su cuerpo, en su carne, porque es en la carne donde el pecado se enseñorea, es en la carne donde pecamos con los ojos. ¿Cuántos de los hombres no hemos pecado con los ojos? No levante la mano, pero ¿cuántos han pecado con los ojos? Con nuestras manos. ¿Cuántos no han pecado con su lengua? ¿Cuántos? Con lo que oímos. El pecado es personificado como, a mi juicio, Pablo lo presenta. Pablo lo presenta como un monarca que, aunque ya ha sido destronado por Cristo en la cruz del Calvario, pero aún puede vivir y aún puede reinar. De hecho, es como esa serpiente que a veces uno mata y le corta la cabeza, y se han dado caso que le cortó la cabeza, pero la serpiente aún puede morder y su mordida puede ser letal. Así como una serpiente descabezada, así como un animal salvaje que está a la puerta, en el momento en que se la abramos, él va a estar listo para devorarnos. Pablo personifica el pecado y dice que no reine esto en ustedes. No permitan que el pecado los gobierne, porque ahora ya no tiene derecho de reinar. Cristo le quitó toda autoridad a Satanás, a los demonios y al pecado que había en nuestra vida. Ya no tiene autoridad, ya no hay derecho legal porque Cristo lo hizo, pero es como que nosotros nos encargamos otra vez de darle ese derecho.
Pablo está diciendo, hermanos, el pecado ya no tiene poder para controlarlos. No elijan obedecer a sus propios deseos desenfrenados, que es la concupiscencia. No lo hagan de esta manera. No permite que el pecado los obligue a obedecer esos deseos pecaminosos que hay en su vida. Esos deseos desenfrenados que están en la carne y con los cuales lidiamos todos los días. No ofrezcan, dice Pablo, su cuerpo al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntense a Dios como vivos de entre los muertos. Mire lo que dice Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Primera de Juan capítulo 2 versos 16-17 el escritor dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice el verso 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A su nombre, gloria por esto. Pero hay creyentes que insisten en seguir siendo muy buenos amigos del mundo. Vivir como el mundo, hablar como el mundo, caminar como el mundo, seguir con las mismas prácticas del mundo. Y Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted es amigo o enemigo? ¿Qué es? Por eso es que el consejo de Pedro en el pasaje que leímos al inicio dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda. Wow, esa palabra toda involucra en todos y cada uno de los aspectos de mi vida ser santos. Pablo hace una referencia en este texto a que la naturaleza de los hijos de Dios es ser obediente. Es increíble, en nosotros Dios imputó esa naturaleza para obedecerle, pero no lo hacemos. De hecho, esta palabra upakoes en el griego, que nosotros la traducimos como obediencia, es un pronombre genitivo que en el griego se utiliza para indicar, en este caso, que la obediencia es lo que debería de caracterizar a los que son verdaderamente hijos de Dios. Ser obediente. Para Pedro, la obediencia es una consecuencia inevitable de la salvación. Por eso es que la verdadera santidad se experimenta cuando los creyentes no se conforman a los deseos que antes tenían. Pablo usa otra palabra ahí, metamorfado, que es ser formado o moldeado. Y Pablo dice: ustedes no se conformen a estar como estaban antes cuando estaban sin Cristo, que todas estas cosas que hacían de los deseos de su carne lo hacían por ignorancia. Ya no se moldeen a esa ignorancia. Cuando nosotros vivimos de esa manera, el escritor bíblico lo que está diciendo es: parecieran ignorantes en el estilo de vida que están llevando, alejados de la presencia de Dios. Él nos anima a dejar esto.
los deseos que caracterizan esa vida de necedad incluye ansiedad por los pensamientos pecaminosos. Cuando eso ocurre, es como una droga que se apodera de tu mente y están ahí constantemente estos deseos pecaminosos, esos anhelos perversos. Entre más perversos sea, mejor. Esos apetitos descontrolados, esos impulsos sensuales y todas las demás motivaciones y urgencias injustas que fuerzan a aquellos que viven en esa necedad. Para nosotros, y esto es duro, pero estos deseos no deberían de tener cabida, ya que si le damos cabida, creamos una ruptura con la santidad de Dios. El verso 15 es clave a lo que estoy diciendo. Romper la comunión con Dios. Cuando no vivimos en santidad, rompemos la comunión con Dios, nos peleamos con Dios. Le decimos a Dios que sus decretos, estatutos y todas estas cosas no sirven. Los creyentes no deberíamos de hacer esto. Pedro dice en el verso 15, nos presenta la norma, el estándar del por qué nosotros debemos de vivir en santidad. ¿Sabe cuál es el estándar? ¿Sabe cuál es la norma? Bueno, Pedro lo dice ahí en ese verso 15. Pedro dice, como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, nos presenta la norma, el estándar. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. Dios es santo. La santidad es un atributo de la perfección de Dios. Esto es lo que hace perfectamente inconfundible a Dios por encima de todo lo que hay fuera de Él mismo y que lo separa porque Él es extremadamente santo. Por lo tanto, su santidad lo separa del pecado. La santidad de Dios quiere decir que Él está dedicado a mantener el más alto honor. Pero ojo con esto, no es que Dios tenga santidad, Dios es santo. No es que tenga santidad, no es que tenga una cualidad, no, Dios es santo, es la esencia de su naturaleza. Dios es santo. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, cada vez que nosotros leemos su palabra, cada vez que nosotros nos arrodillamos, cada vez que nosotros cantamos, cada vez que tocamos el piano, la batería, ofrendamos, lo estamos haciendo delante de un Dios que es totalmente santo. Si lo va a dar, délo bien. Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dicho de otra manera, del mismo modo que la santidad de Dios es su pureza, su sello de honor, asimismo, Pablo está diciendo que nosotros deberíamos de ser. Sed también vosotros santos. Por lo tanto, y con esto concluyo, escudriñemos nuestros caminos. Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, verso 40-41. Jeremías le dice al pueblo de Israel, una nación que le había dado la espalda a Dios y que había vivido en todo desenfreno y que había sido advertida una y otra vez. El profeta le dijo, escudriñemos nuestros caminos
¿Se acuerda de ese canto? Escudriñemos. Póngase de pie. Dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriña ahora en lo profundo de tu corazón. ¿Cómo está tu caminar con Él? Y si reconoces que no está de acuerdo al estándar de Él, no es para que salgas huyendo al mundo, todo lo contrario, es para que hoy decidas volver a Él. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.